Un gusto podernos encontrar con ustedes a través de este espacio informativo de Corape Digital TV. El día 11 de marzo de 2023 falleció Kemperi Baigua, líder guaurani de la comunidad Bareno, parroquia Curaray, Cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Kemperi Baigua, a sus 121 años de edad, también fue el gran chamán con visión del jaguar que cuidaba y protegía a su pueblo. Entre su principal rol fue pacificador y mediador entre los guauranis y los pueblos no contactados, tagaeres, tarominanes. Algo más de lo que hemos mencionado, vamos a dialogar con Osvaldo Ninquimo, dirigente de la nacionalidad guaurani. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, como gracias por ese espacio desde Corape para dialogar temas del fallecimiento del gran hombre sabio Kemperi. Coméntenos un poco quién era Kemperi Baigua. Ustedes seguro que tuvieron muy cercano a su trabajo, a su quehacer organizativo y principalmente conocido como el único chamán de la nacionalidad guaurani por su trayectoria y por su cosmovisión que tenía en defensa del territorio especialmente. Bueno, nosotros como pueblo guarani hemos, hemos visto su trayectoria, su sabiduría, su lucha. Entonces, él siempre, ustedes mirarán, hay como algunas entrevistas, hasta YouTube, y ahí su lucha ha sido su defensa del territorio, ha sido como un hombre único, guaraní, como que ha tenido más edad, como más antiguo, más ancestro y sabio, reconocido como mundo guaraní, como, como hombre jaguar, ¿no? Como, en otras palabras, como hombre jaguar, hombre sabio, que él ha tenido conexión espiritual con su energía, con su selva, con su territorio, con su vida, que ha estado con una gran, larga trayectoria, que ha tenido como una conexión mundo espiritual reconocido por los guaraní que han mencionado es el hombre jaguar, ¿no? Nosotros decimos hombre jaguar porque era que tenía conexión, que daba consejos, y mayor parte de su lucha ha sido como en la defensa con los pueblos aislados, como Tarmenan y Taromen Tageiri, que siempre ha hablado con su defensa del territorio frente al extractivismo. Entonces su lucha ha marcado a nosotros como jóvenes guaraní llevar ese legado histórico, su historia, su lucha, su memoria. Entonces, igual hay que reconocer como la lucha de Kemperi ha sido legado de sus abuelos también, ese legado histórico, entonces ese legado siempre ha mantenido firme, nunca ha cambiado su lucha, ¿no? Nunca ha cambiado su pensamiento, su visión, dejar a su pueblo como que vivan tranquilidad con su armonía, con su selva, ¿no? Entonces también hay que mencionar el Kemperi era un hombre que ha tenido como dar como consejos, ¿no? A otros guaraní, como vivir, que vivan con mucha tranquilidad, ¿no? De amor y paz, como no antes era mucho guerra históricamente, pero hemos armonizado vivir con el mundo occidental, pero respetando nuestro derecho propio de la selva, un derecho que ha dejado como Kemperi actualmente, que ya se ha ido. Pero igual hay que mencionar que Kemperi era uno de los chamanes históricos del pueblo guaraní, también con el mundo occidental que han reconocido su trayectoria. También en 2018 Kemperi dio como una bendición a la constitución del Ecuador como más actual, como que tenemos su Kemperi igual estaba dando un consejo que ese mandato ecuatoriano que siga adelante, que estaba como buen camino. Entonces eso igual hay que reconocer el nivel del país que Kemperi fue como bendecido a la constitución de Montecristi. Eso para hacer un resumen, si algo tienes pregunta, vamos conversando. Claro que sí. Quisiera saber cuál fue su principal rol a nivel organizativo de la nacionalidad guaurani. Y usted destacaba esto de, él tenía un poder eh, espiritual bastante nato, propio, diríamos así, para poder defender a su territorio.
y en ese marco nos puedes comentar algo más. ¿Qué significado tiene el de adquirir ese poder propio, en este caso en la línea espiritual, chamánico en este caso? Bueno, en el mundo guaraní que su rol, hasta que ya se ha ido a la selva, nosotros hemos identificado no ser solo chamán, nomás como que nos interpretan. Nosotros hemos dicho como un sabio, como conocedor de su cultura, conocedor de su territorio, conocedor la lucha de los Guarani ancestros, la pelea frente a territorio, pelea con los militares. Eso tiene una trayectoria que ha dejado como en los años como 50 puede ser, antes del contacto inicial, cuando Kempiri era joven, hizo una pelea con los militares por la frontera que hay en Ecuador, que, que eso ha sido como su lucha, ¿no? Entonces su conocimiento espiritual ha sido como muy legado histórico, como comunicación, lo que iba a pasar con pueblo de aislamiento voluntario, lo que iba a pasar con el extractivismo en la Amazonía, especialmente en Yasuní. Eso siempre ha sido su legado, deja vivir, que siempre hablan de Conanaco, el Bameno. Entonces, eso ha sido como su mensaje, ¿no? Ese mensaje que ha sido replicado para nosotros como mundo espiritual, como el jaguar, como especialmente como mencionar su, su, su poder, como su energía que tuvo que impedir el jaguar, porque el mundo guaraní jaguar es como mundo espiritual muy sagrado hablar, porque igual jaguar, nosotros actualmente hemos mencionado como entre familias, entre pueblo, aquí las comunidades actualmente que está constituido, como que Peri se fue regresando a la selva para seguir cuidando, hemos dicho, porque así debe serlo, correcto, porque Kemperi regresó a la selva, que debe estar tranquilo. Entonces, esa generación, tener energía es como una conexión de sabiduría con la selva, una sabiduría, la selva, la persona y espiritual. Entonces, nosotros tenemos una mitología que un wow, un viejo, un anciano, un guerrero muere, como regresa a un ciclo de vida en la selva para seguir viviendo en generación, algún momento que se puede conectar con un guarani vivo, que conecta esa energía y sigue viviendo, ¿no? Cuando se fallece, cuando se muere, regresa a las selvas para seguir viviendo y seguir cuidando. Esa ha sido como una memoria del Kemperi que nosotros hemos hecho que está aún vivo, como cuida en la selva. Su lucha aún va a estar en la selva. Obviamente desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, el regreso a la Pachamama, como lo decimos, pues el infinito siempre va a estar presente espiritualmente en la nacionalidad guaraní. Ahora, en cuanto a la práctica de la medicina ancestral desde la cosmovisión de la nacionalidad guaraní, ¿cuál es el principal aporte que nos deja para las nuevas generaciones? Bueno, el aporte como principal que ha dejado como Kemperi y otros sabios que están actualmente residiendo en la selva también, como medicina, cuando decimos como ayahuasca y otras plantas medicinales que implementan en las comunidades en la selva, nosotros actualmente hemos estado como haciendo prácticas de nosotros, porque hablar mucho de cosmovisión solo es como mucho como la letra nomás, como mucho ciencia, pero nosotros en las comunidades como ese mensaje de los sabios hemos estado como recuperando, no recuperar, sino practicar lo que es nuestro como medicina tradicional, tener conexión con la selva, mundo espiritual, porque el mundo guaraní es también con sueños. Entonces esos sueños hay que interpretar lo que puede pasarlo, ¿no? Día a día o puede pasar en transcurso de su vida. Entonces eso como de los plantas y la sabiduría de los ancianos, de los abuelas también, hemos como tenido presente día a día, porque esa es la educación propia que nosotros actualmente decimos. Educación propia no quiere decir que debemos regresar. Mucha gente dice que no vale, dice, no. Es muy importante saber lo de nosotros y también aprender también como mundo occidental otra parte, ¿no? de la ciencia, ¿no? Entonces, ese de los sabios es como muy impráctico que la generación actual, como los niños, están aprendiendo como recuperar o practicar lo que los abuelos se han enseñado. Los abuelos han dejado también algún tiempo, también que está ahí intacto en la selva, pero hay que revivir nuestra memoria, ¿no?
¿Cuál es el legado que se debe hacer prevalecer en la nacionalidad guaraní en estos nuevos tiempos y en la nueva generación en la memoria de Kemperi Baiwa? Bueno, nosotros como muchos líderes han pronunciado, ¿qué vamos a hacer con ese legado? No solo Kemperi, ¿no? Algunos líderes ya han fallecido por su edad, por la enfermedad naturales, porque ya es un libro. Para nosotros así como un libro histórico que va cada, cada momento, cada vez que fallece o muere un anciano o piquenani, decimos nosotros como autoridades, sabios, como tradicionales, ancestrales, decimos que se pierde la memoria, se pierde el libro, porque no hemos aprendido de ese conocimiento. Entonces nosotros actualmente, como ese legado de los ancianos que han ido como falleciendo poco a poco, es perder la historia del mundo guaraní. Entonces hemos estado trabajando por esa memoria que aún siga vivo como largos años tras generación. Hemos estado como practicando, aprendiendo, como recopilando la información, documentando para tener de aquí unos 100 años más, porque la educación también como la influencia todo puede cambiarse al mundo guaraní, pero eso no queremos que pierda esa memoria histórico de la lucha de los ancestros, entonces queremos ser como guaraní, sin selva no puede ser guaraní, guaraní no puede ser como sin territorio, entonces estamos trabajando como mucho como cómo proteger la selva para seguir siendo guaraní. Entonces ese es como único tema de los piquenani, como los sabios, como ancianos, como los chamanes han dicho, es única solución para el mundo guaraní es tener territorio y la selva sano. Ese es como que han dejado, pero por eso estamos haciendo práctica para cuidar nuestra casa, nuestra costumbre, nuestra lengua, para seguir siendo guaraní, ¿no? Si no, no vamos a ser guaraní, ¿no? Entonces, ese es como mensaje claro para todos. Y ese mensaje no es de mí, ese mensaje es tras generación porque los abuelos siempre hablan. Entonces ahora actualmente llevamos la voz de nuestros abuelos, la voz de nuestros guerreros, como tener presente día a día en nuestros corazones, decir, como no olvidar la guerra, la lucha de nuestros ancestros. ¿La nacionalidad guaraní impulsará alguna iniciativa para resguardar o divulgar la memoria y las sabidurías de Pequinani Kemperi Baiwa? Bueno, como la Nahue es como máxima autoridad del pueblo guaraní, como los dirigentes electos deben hacer porque nuestro estatuto dice eso, como hacer como una memoria, como día simbólica para la nación guaraní, como buscar qué fechas o hablar como conmemorar cada año como fallecimiento de Kemperi, único chamán guaraní que ha vivido más tiempo, más edad, ¿no? Entonces eso hay que como poner en nuestras agendas para seguir como trabajando, hacer con una memoria, como yo no digo con memoria como un día festejar, por todo el día debe estar ahí, es una memoria histórica, debe implementar en la educación de las comunidades, que fue la historia de Kemperi, y también otros líderes también que han fallecido los abuelos, entonces eso debe como replicar para enseñar a nuestros niños, para que aprendan su propia cultura, su propia lucha, para no estar aprendiendo lucha de españoles, la conquista, entonces nosotros debemos aprender como inculcar a nuestros niños, ¿no? Entonces, para que mantenga viva como la lucha de los abuelos, la sabiduría de los abuelos debe estar como contado en la escuela, ¿no? Entonces, eso nosotros como una parte de las comunidades que ya hemos empezado a trabajar como educación propia, hacer lo nuestro, contar de los abuelos, qué hacían, qué es importante para los abuelos de la selva, qué es importante para los ríos, animales, plantas medicinales. Entonces, esa es como la sabiduría de nuestros pequeñani, ¿no? Sabiduría de nuestro abuelo. Entonces, eso creo que estamos trabajando porque igual debe ser como igual implementado a nivel de las comunidades guaraní para que la lucha de los pequeñani siga vivo también en ese mensaje. Y a propósito, su mensaje en el idioma huauterero, Osvaldo Ninquimo, en este contexto de la importancia que tienen los conocimientos y sabidurías nuestros abuelos y abuelas, que cada vez van quedando pocos en los territorios que están siendo además amenazados por las empresas petroleras, mineras, madereras, hidroeléctricas, entre otros.
Monito, toma comunidad Waumoni, Pikenani, Nano Kegai, Pikenani, Waorani, Nano Omega Pogai, Monito Ñowo, Erenemoni Bate, Tomenani Kegai Mai, Monito, Yetane Monipa, Tomenani Kegai, Win Ponena Mai inquietante, Tomenani Dorani Kegai, Memeri Kegai, Koe Monito que Kimoni Tomenani Taron Kegai Mai, Manibe Monito, me encanta Yomo, Koe Yemon Moni, Ome gompote kin imoni ante. Ome gompote ate monito come wow imoni warepo warepo. Vi gompote ate de bakimoni eire minki wow moni. Manibe boto nangin tobo pikenani nan kega inko monito nyo kego be. Kemperi Baigua, que siempre estará presente en el territorio y la nacionalidad guaurani y todos los pueblos que siguen en este lucha, el caminar de resistencia en defensa del territorio, que es la casa donde se conjuga entre la vida y también estas experiencias de lucha, por supuesto. Gracias, hermano Osvaldo Ninquimo, por recordar brevemente el legado y la trascendencia que tiene y la importancia que tiene la sabiduría y el trabajo que ha realizado, en este caso, Pequinane Kemperi Baigua. Muchas gracias también. Kemperi vivirá y seguirá viviendo en la selva. Guapone. En breve volveremos con más noticias a través de Corape Digital TV.